Hablamos de este incidente grave, de hecho derivó en muerte. Ocurrió en la zona de la calle Florencio Villamayor, barrio Ricardo Burgada, Chacarita. Anoche, poco después de las 10 de la noche, este recorrido policial ya se realizó post balacera. Balacera en la que se involucraron 3 jóvenes, entre ellos Rote Matías Báez Barreto, de 21 años de edad, Roger Matías Báez Barreto, 21 años de edad, quien recibió 3 impactos de bala, un proyectil en la clavícula, otro en la zona torácica y también en la pierna derecha. El joven fue auxiliado en una patrullera de la policía de la comisaría Quinta Metropolitana, la jurisdiccional, y en horas de la madrugada se reportó su muerte. Un joven de 21 años fue la víctima fatal. En este mismo incidente, Jamie, televidentes, recibió un disparo de refilón, una criatura, todavía no se tiene clara en qué la situación, en qué circunstancia ella recibe ese disparo en la piernita derecha. Pobre. 5 añitos, una niña. Por favor. Pero por suerte fue de refilón, fue asistida también y ya está de vuelta con la mamá. Atención que los responsables de la balacera ya están identificados y están siendo buscados por la policía. Otro joven de 19 años de edad y su cómplice. Ocurrió, repito, en la Chacarita anoche. Persona de sexo masculino mayor de edad fue enfrentado de parte de 2 sujetos con arma de fuego que recibió herida la parte de la clavícula, tórax y la parte de la pierna, que fue identificado como Roger Matías Báez Barreto, con varios antecedentes penales por diferentes hechos punibles, hurto agravado, hurto, como así también otras prohibiciones de portar armas, ingesta de bebida alcohólica. A la vez también, a través de fuente humana, fue identificado los supuestos autores Lucas Emanuel Vareiro Fleitas, de 19 años, que tienen varios antecedentes penales por hechos similares, por producción de hechos de riesgo comunes, como así también la prohibición de portar armas. Y el segundo supuesto autor fue identificado como Fidel Cabañas, que presumiblemente tendría orden de captura pendiente ante la justicia a través de fuente humana, que vamos a estar recabando más informaciones. Para el efecto estamos incursionando en la zona baja, adentrándonos en los pasillos con personal de la FOPE, como así también personal Lince, y independientemente la comisaría Quinta está haciendo incursiones en los sectores pasillos. Según gente que recabamos informaciones de fuente humana, son contrarios, antagónicos entre la víctima y victimario, y a consecuencia de un efecto colateral, una criatura de 5 años recibió un roce de impacto de bala, a la cual nos está preocupando a la policía referente a la circunstancia de la forma que está manipulando armas de fuego estos jóvenes sin medir consecuencias adversas colaterales referente a la falta de responsabilidad. Solo de estos informes que vos dejás de repente tu motocicleta y se le culpa si es que se le roba, mira cómo va a dejar la motocicleta afuera, etcétera, pero ya no importa dónde dejes la motocicleta. En este caso ingresaron a la casa 2 delincuentes, ahí esto sucedió en Valle Apuá, en Lambaré. 2 delincuentes llegaron hasta esta vivienda en este barrio y se llevaron la moto del dueño. Claro, un robo a domicilio, directamente ya llevan tu moto desde adentro de tu casa. Esto luego de forzar la entrada principal. Y por supuesto también el seguro de la motocicleta, que suele tener como una tranquita, ¿verdad? Sí, un dispositivo. Un de dispositivo. bloqueo. Esto sucedió a las 3:30 de la mañana del 23. Así que el afectado se percató cuando a las 6:30 de la mañana, por supuesto, se disponía a ir. Ahí entró con todo. Se disponía a ir hasta... Ahí está un cómplice, esperándolo. Ya le está esperando, es cierto, ahí lo que se ve.
Ahí en el... Imagínate el dueño de casa que se levanta a las 6:30, bueno, me voy a trabajar, Tremenda moto, ¿eh? y se encuentra con que no está una hermosa moto. Sí. Lo llevaron desde adentro de la casa. Y dejaron... Estaba resguardado. Ya no se ocuparon de cerrar el portón siquiera. ¿Para qué? Sí, rápido hay que rajar. Rápido hay que rajar. Pobranga, llevaron su moto. Y una moto nueva. Sí. ¿De paquete, cómo se dice? Nuevita seguramente la está pagando todavía. Lo más probable. Todo lo que significa eso para una persona. Escuchemos al suboficial Alberto Caballero, que estuvo interviniendo en este caso. El propietario de la motocicleta había dejado en horas de la mañana, en horas de la noche, en fecha 22, estacionado dentro del predio de su vivienda. Y en fecha de hoy, a las 5:30 horas aproximadamente, cuando iba a hacer uso de su biciclo, se percata que su biciclo ya no se encuentra más en el lugar donde había dejado estacionado. Verificando video de circuito cerrado, visualiza a dos sujetos que habían llegado hasta frente de su domicilio. Uno de ellos forcejeó el portón del domicilio, ingresando hasta el predio y llevándose la motocicleta. Personal de esta comisaría acudió hasta el lugar. Nosotros ya contamos con el video que mencioné. Se convocó personal de criminalística en el lugar. También se está realizando investigaciones a cargo del personal de esta comisaría. ¿Qué se sabe de los autores? Son personas de sexo masculino, los dos. Hasta el momento no tenemos identificados a estos supuestos autores, pero estamos trabajando en eso. Tampoco se recuperó la moto todavía, ¿no? Todavía, no se recuperó todavía la moto. Ellos forzaron la entrada de la vivienda. Así mismo, es una reja de hierro, un portón de reja de hierro que ellos forzaron para ingresar hasta el predio de este domicilio. ¿Cuenta con GPS la motocicleta? No, la motocicleta no cuenta con GPS. Incautación de drogas en un copetín, no es el lugar más indicado, pero se utiliza todo tipo de establecimientos para precisamente simular la actividad ilícita. 4 personas terminaron detenidas como resultado de este allanamiento operativo a cargo de agentes de la SENAT en el barrio San Juan, en Fernando de la Mora. Las dosis de cocaína, las típicas bolsitas para su distribución, también crack y billetes, no digo de baja denominación, o sea, de todo había ahí, 50.000, 2.000, y el lugar era evidentemente un punto de encuentro y de distribución de droga, encuentro de microtraficantes y de distribución de estupefacientes para la zona sur de Fernando de la Mora. Que habían en diferentes medidas, estaban drogas ya fraccionadas, dosificadas y también paquetes sin fraccionar, pero estaríamos hablando de aproximadamente 500 dosis que finalmente iban a parar a manos de chicos, adolescentes o jóvenes de la zona. Es un lugar ya reincidente, una especie de comedor, bodega, había juegos de azar, también hay un inquilinato donde hay hay gente que vive hacinada, o sea que es realmente un contexto propicio para lo que es la comercialización de drogas. También es una zona luego considerada roja, donde se concentra una barra brava del Club Cerro Porteño, que también hay elementos que apuntan a que sería plataforma para la venta finalmente de drogas. Son 4 detenidos, 3 mujeres y un varón. Las personas que, según los elementos con los que contamos, tendrían activa participación en la venta de drogas. Esto es lo que nosotros llamamos boca de venta y también boca de fumo. Aquí no solamente se vendía, aquí se reunían adolescentes y jóvenes con problemas de consumo a consumir estos estupefacientes. Entonces es un lugar bastante problemático, un lugar que tenía una incidencia directa en el índice de consumo de la comunidad de los alrededores y también que de alguna u otra forma tenía una incidencia en la comisión de hechos ilícitos. Hicimos un allanamiento a raíz de un trabajo de inteligencia realizado por la SENAT sobre denuncia de que en este lugar se estarían comercializando sustancias estupefacientes. Una vez ingresado, encontramos varias personas que se encontraban en posesión de cocaína tipo crack, distribuidas y dispuestas aparentemente para su comercialización, ¿verdad? Eso viene más o menos a corroborar lo que sería la denuncia y el trabajo de inteligencia que hizo la SENAT
a raíz de verdad que eran muchas sustancias, ¿verdad?, dosificadas, por decir así, y la gran cantidad de dinero también en billetes de distintas denominaciones y de baja denominación. 4 personas son las detenidas, que fueron las que fueron encontradas en poder de estas sustancias, ¿verdad? El lugar se trata de un inquilinato donde hay varias dependencias, ¿verdad? Fue verificado en su totalidad y solamente en poder de estas 4 personas fueron allá las sustancias, entonces son ellos los detenidos. Lo que sí sé que en este lugar ya anteriormente se realizaron procedimientos similares, aparentemente ya hubo una detención anteriormente en este lugar. ¿Todos son de nacionalidad paraguaya? Todos son paraguayos, sí. Atención con lo que sucedió con este PPL, le dicen, persona privada de libertad. Y sí, se activó todo un protocolo, estábamos hablando acá con don Silvio de esta situación, porque, bueno, este hombre iba a ser trasladado desde el Centro de Rehabilitación Social de Cambreta. Y el interno se llama Ignacio Ramón Rodas Galeano. Y pensaron desde institutos penales que iban a liberar a un preso porque había un vehículo sospechoso. Por lo menos despertó sospecha. Despertó sospecha, ¿verdad? Y ahora hablan de un supuesto intento de liberar a un preso durante un traslado. Esto ocurrió el domingo, era a las 5:30 sobre la ruta paraguaya número 1, o sea, ni siquiera llegó a salir, tengo entendido, en Coronel Bogado. El hombre, como les decía, Ignacio Ramón Rodas Galeano, que iba a ser trasladado condenado por homicidio doloso y tentativa de robo agravado, estaba por ser trasladado desde el centro de rehabilitación y hubo un vehículo captado por cámaras del circuito cerrado en las inmediaciones. Se identificó al propietario. Ahora, al principio pensaron, claro, al principio pensaron que, no sé, ese era el hombre encargado de que le iba a rescatar a este PPL, como se le dice. Pero finalmente esa persona que estaba en alrededores y que se activó todo el protocolo porque lo vio un sospechoso, él alegó que estaba por motivos, un comerciante estaba por motivos comerciales y no tenía, le dijo a los agentes, no tengo absolutamente nada que, bueno, veamos la Era un macatero. Macatero, comerciante, etcétera. Recordamos este caso que generó todo tipo de reacciones, el caso de este docente de Villarrica que envió este tipo de mensajes, 600 mensajes había enviado a su alumna, una niña que por entonces tenía apenas 11 años de edad. Luego de 3 años prácticamente se hizo el juicio oral y el docente terminó absuelto porque a criterio del tribunal no se comprobó el hecho de acusado, que era, digamos técnicamente hablando, abuso sexual por medios telemáticos. La Fiscalía ahora interpuso, mejor dicho, un recurso de apelación ante la Cámara de Apelaciones del Guairá y solicita, en síntesis, que se anule este veredicto de primera instancia y se ordene un nuevo juicio oral y público. Es por eso que estamos poniendo que Fiscalía pide un nuevo juicio para este docente. La Cámara de Apelaciones, integrada por 3 magistrados, va a estudiar y va a resolver en consecuencia. Hay que decir que si se hace un nuevo juicio, ya serán otros
los jueces que van a conformar un nuevo tribunal de sentencia. Ahí está muy interesante este tema, don Silvio, porque indignó a todo el mundo. Nosotros vimos una cosa y el tribunal parece que vio absolutamente otra. El tribunal lo que asegura y sostiene es que lo que se mostró, todo lo que se mostró, no todo eso formaba parte del expediente. O sea, atribuyó una negligencia grave a la fiscalía. Y por otro lado, no sé si el tipo penal o qué fue también lo que pasó, se cuestionó la configuración del hecho, por llamarlo así, ¿verdad? O sea, que tenía que haber incursionado en otros delitos. La actuación del docente es a criterio de este tribunal, pero... Es acoso por vías telemáticas, básicamente, ¿verdad? Es lo que se sostuvo, ¿verdad? Sí. Y tiene, no sé, que tener ciertas características, mándame una foto, en ese momento no se mandó la foto, le tiene que decir cosas específicas a nivel sexual y no se consideró, pero después empezaron a salir estos chats. Y ahí los jueces dijeron, no, si nosotros teníamos como prueba estos mensajes, por supuesto que le íbamos a condenar. Ahí está. Señalando que la fiscalía hizo un mal trabajo. Exacto. Y ahora es la misma fiscalía entonces la que vuelve a intentar. No, claro, porque es la que tiene la legitimación para intervenir, o sea, es la que tiene la acción en el caso, digo. ¿Qué no va a tener carga sexual esto? Sos súper sexy, un sueño, te adoro, te amo mi princesa, mi niña. Y esto es lo más suave de lo que llegamos a ver, ¿eh? Así es, no, acá no publicamos. Después le invitó a la casa, una serie de cosas más, ¿verdad? Que la nena dijo finalmente que no. Pero este es un tema que le indignó a todo el mundo. Entonces, ¿se puede llegar a rever? Procesalmente se puede. Con otro tribunal. Recordamos el caso Sol Chávez, se va a hacer el tercer juicio ya. Sí. 2 veces ya se anuló un juicio. O los juicios. Importante. Así es. Vamos a ver cómo se resuelve esto finalmente ante el Tribunal de Apelación. El tema que estábamos confirmando hace unos minutos, estamos en comunicación con el fiscal Rodrigo Vázquez de Villarrica. Fiscal, ¿cómo está? Buen día. Buen día a vos, a tus compañeros y para la televisión. Gracias por atendernos, fiscal. Bueno, se plantea la apelación de esta absolución del docente de Villarrica, ¿no? Sí, así mismo ayer estuvimos presentando la apelación y fundamentando los agravios de este Ministerio Público que posee la sentencia, los juicios que posee la sentencia. Ahora, si tuviésemos que explicar un poquito, fiscal, cómo se articula este recurso, cómo ustedes argumentan, cómo le convencen al Tribunal de Apelación para que se anule y se haga un nuevo juicio. Sí, así que en el Ministerio Público existen bastantes vicios en la sentencia. Uno de ellos que sea una contradictoria en el sentido de que los miembros del tribunal no han observado las reglas con las críticas con los elementos probatorios de valor decisivo para el Ministerio Público, lo cual esto influyó directamente en el sentido de lo que resolvieron ellos. Porque si al haberse respetado las reglas con las críticas al momento de la valoración, consideramos que se subsumía dentro del tipo penal acusado. También otro punto de nuestra apelación, que va a ser nuestra apelación, es que los jueces no van a aplicar de modo integral, es decir, de manera conjunta, armónica, todas las pruebas producidas durante el juicio. Un claro ejemplo, por ejemplo, de la Cámara de Jueces, donde en ningún momento el colegiado tuvo en cuenta, ni siquiera realizó un análisis riguroso de esa prueba. Y además, sobre otra argumentación también que... Fiscal, disculpe que lo interrumpa, tenemos un problemita ahí de comunicación, o sea, está saliendo un poco saturado. ¿Usted está en altavoz? Sí. Podemos sacar el altavoz, ahí creo que va a ser mejor la comunicación porque suena un poco saturado y ese es un problema. Ahí está mejor. Decía usted que hay una... Sí, ahí está mejor, fiscal. Decía usted que hay una prueba clave que no tuvo en cuenta el tribunal. Así mismo, o sea, varias pruebas. La Cámara Gesell también hay documentales en las cuales ellos no le dieron ningún valor en la sentencia. O sea, solamente se pusieron a mencionar, pero no explicaron el por qué no valoraron dichas pruebas. Y aparte también señalaban los jueces, fiscal, perdón que lo interrumpa, de que supuestamente la Fiscalía no presentó todo lo que tenía a mano, o no exhibió, no reprodujo todas las pruebas, todos los mensajes. Sí, es lo que mencionaron ellos, pero en el juicio se produjeron todas las pruebas, ya sea la extracción de datos, que es más, esta gente fiscal había resaltado ciertos mensajes durante el juicio. Además, ellos tuvieron acceso a todos los chats intercambiados entre los clientes y la menor. O sea, a criterio del Ministerio Público había elementos suficientes para no solamente sostener la acusación, sino determinar la reprochabilidad, la culpabilidad del acusado.
Así mismo, a criterio del Ministerio Público sí había bastante elementos para poder condenarle al acusado. Ya. Y ahora, ¿cuál es el trámite ahora? ¿Se interpone el recurso y cómo sigue la cosa? Sí, se interpone el recurso, posteriormente se le traslada la defensa, después ya queda a cargo del Tribunal de Apelaciones. El análisis y bueno. Sí. Y en caso de que se haga un nuevo juicio, se vaya a hacer con otros jueces, evidentemente. Así mismo, si el tribunal considera que sí hay vicio en la sentencia o considera nulidad. Nosotros pedimos la apelación de la nulidad total de la sentencia y no rendió para que otro tribunal no lo haga realizar. Siempre sobre ese hecho punible, fiscal acusado inicialmente. Así mismo, así mismo. Que es abuso por medio tecnológico. Abuso por medios tecnológicos. Sí. Que contempla una pena máxima de ¿cuánto? De 3 años. 3 años, ¿verdad? 3 años, sí. Sí, es un delito. Y ahí dice, Sí, pues, justamente sobre ese tipo penal, dice que solicite o exija cualquier modo a una niña que realice actos sexuales que le envíe imágenes al mismo con contenido sexual. Esos son aspectos, digamos, de ese tipo penal. Y de todo el contexto que se dio durante el juicio, era claro la intención del docente. Sí, ¿y se presentaron las pruebas con respecto a eso, entonces, fiscal? Sí. ¿Qué es lo que vio el tribunal? Y yo entendía que no se subsumía del tipo penal, pero como dije, al final el Ministerio Público sostuvo en grado de tentativa de dicho tipo penal, la cual también consideramos de un vicio la sentencia en el sentido que ellos no se escribieron en relación a lo que nosotros solicitamos. Solamente ellos entraron a analizar como un hecho consumado. Entiendo. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que resuelva en su momento el Tribunal de Apelación, entonces, fiscal. ¿En cuánto tiempo esto podría darse? No, esto va a llevar su tiempo. Va a llevar meses. Va a llevar un poco de tiempo. Sí. Así es. Bueno, fiscal, le agradecemos el contacto, ¿sí? Gracias. Rodrigo Vázquez, agente fiscal que de Villarrica sostuvo en representación del Ministerio Público la acusación y bueno, terminó en absolución en este primer juicio. Estoy casi seguro que habrá un segundo juicio oral. Y sí, no sé si más pruebas decirlo entonces finalmente. ¿Cómo ya le vamos a mostrar al próximo tribunal las cosas que están ante nuestros ojos también, verdad? Bueno, esta zona de Ayala ahí que tenemos, y una linda imagen, por cierto, nos llama a consultarnos, don Silvio, sobre esto. Tránsito ahora, ¿eh? ¿Qué está pasando en el tránsito? A ver qué nos dice esta famosa aplicación Acceso Sur. Eso que estamos viendo ahí con el mouse, exactamente, eso es Acceso Sur. En rojo, completo. Espera un poco, ahí justo paró. Se va actualizando. Lo que pasa es que es el carril o la mano de ingreso hacia la ciudad capital, es la que está congestionada. Eso y la otra vía está en verde. Veo en... ¿Desde dónde es? Esa intersección es ahí, la zona de Villa Elisa. Sí, Tres Bocas. Tres Bocas, ese es Tres Bocas. ¿Dónde está el...? Y hay un tramo de lo que sería el hino, es tan rojo. Sí, y fíjate, ese rojo viene de este Ñembú prácticamente. Sí. De este Ñembú. Por parte se va poniendo rojo, por parte es naranja, pero está complicado. No, de este Ñembú está cargadísimo el tránsito. Y esa zona ahí donde está rojo, naranja, amarillo, lo que es bueno. Que mira, estamos por llegar ya al panel desde donde comienza el enrojecimiento de la vía de que la nos vía, muestra, ¿verdad? Sí. Esta aplicación. Pero si uno agranda un poquito, please. Bueno. Por eso hay mucha gente que, así como Marcelo Mongeló, ahí todo rojo. Marcelo Mongeló no utiliza, me contaba, Acceso Sur. Él utiliza la otra vía, la alternativa que está bordeando el río. Ampliamos eso un poquito, ese tramo. Sí, ese lado ahí mismo. Y vas a ver que eso está en verde. ¿Viste? Ese. Por ahí está viniendo. Sí, venís bordeando y salís por San Antonio y luego más adelante en Palma, Bella Elisa, Lambaré y ya conectás con Acceso Sur, seguramente. Acceso Sur, digo con... Sí, no, de hecho te vas a topar con tramos así congestionados, pero no todo el tramo como es Acceso Sur. De terror es Acceso Sur, o ahora es Ruta 1, entre Ñembú y Cuatro Mojones. Todo ese recorrido de no sé cuántos kilómetros debe ser.
Y todo eso está en rojo. Y se podría decir también por el otro acceso a la ciudad, que es sería Emboscada, Limpio, etcétera. Ya muy al norte. Al norte, sí, exactamente. Estamos en el sur. El sur. Y no, pero el sur, si hay sur, hay norte. Y hay este y oeste. También. Entonces, prácticamente todo está en rojo. Este es un horario pico. Bueno, ayer fue el Día Internacional del Libro y a propósito de eso queremos traer a colación un caso cultural, efectivamente, don Ciro, que tiene que ver con lectura también. Estamos hablando de la recuperación de un manuscrito que estaba perdido. Ahora vamos a conocer los detalles. El manuscrito se conoce como el manuscrito de Hernandarias y es un documento del siglo XVI. Así que fue repatriado desde Estados Unidos. A ver si ya trajo, porque la última información que yo supe es que estaba en el consulado. Para hablar de esto, vamos a saludar al director del Archivo Nacional de Asunción, don Vicente Arrúa, que está ahí del otro lado. ¿Cómo le va, Vicente, director? Muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Queremos los detalles de cómo fue todo esto. Primero y principal, ¿cuándo se llevó este manuscrito? ¿Cuándo desapareció? Bueno, para poner en contexto todo, primero tengo que explicar cómo se inicia todo esto en realidad. A ver. Nosotros recibimos en enero del año pasado un correo electrónico de un investigador que nos muestra, digamos, que hay un documento, nos explica que hay un documento que se estaba subastando en una casa de subastas de libros y documentos en Nueva York y que posiblemente era propiedad del Archivo Nacional. Nos envía un enlace, un link de la página web de la casa, accedimos a él, revisamos, había algunas fotografías no de muy buena calidad, pero ya con eso nos pudimos manejar un poco para poder revisar si efectivamente pertenecía a un documento del acervo del archivo. Hicimos una investigación, también contamos con la colaboración del historiador francés Guillaume Candela, que es un especialista del siglo XVI paraguayo. Revisamos, digamos, detenidamente todos los elementos que nos puedan indicar que ese documento era del archivo y efectivamente así lo hicimos y a partir de ahí iniciamos ya el proceso de denuncia al Ministerio Público. En ese proceso de verificación, lo que pudimos determinar es que la documentación posiblemente, o sea, casi seguro se roba, se sustrae del archivo entre el periodo de finalización de la guerra contra la Triple Alianza, o sea, 1869-1870, y la primera década del siglo XX. Esto debido a que, bueno, hay ciertos elementos en el documento que nos indica eso, como las distintas foliaciones que se hicieron en distintos momentos en el archivo. Entonces nosotros pudimos determinar que ese documento fue sustraído en ese momento, en ese periodo. ¿Y ustedes cómo demuestran, digamos, van hasta, no sé, la justicia en Nueva York y les dicen, esto es del Paraguay? Bueno, una vez que verificamos todo eso que estaba comentando, nosotros, la Secretaría Nacional de Cultura realiza la denuncia ante el Ministerio Público aquí en Paraguay y también informamos al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre esta situación. Al mismo tiempo, el Ministerio de Relaciones Exteriores comunica al Consulado de Paraguay en Nueva York que a partir de ahí esto también se pone a conocimiento de una unidad fiscal de tráfico ilícito de documentos o de patrimonio histórico que está en Nueva York. Y ahí se inicia la investigación. Nosotros participamos, tanto el doctor Guillaume Candela como yo, de una, no sería una especie de declaración, de declaratoria frente a los fiscales, pero fue una reunión informativa, mejor dicho, en donde nosotros comunicamos, o sea, le pasamos todos los datos, los elementos probatorios de que esa documentación pertenece al acervo del Archivo Nacional y por ende del Estado paraguayo. Y bueno, a partir de ahí queda en manos de la Fiscalía norteamericana y finalmente el jueves pasado ellos devuelven el documento al Consulado paraguayo en Nueva York. Director, ¿en cuánto se iba a subastar? O sea, quiero saber cuánto estaba a punto, digamos, de venderse dentro de una subasta, ¿verdad? ¿Cuánto era el precio base
Porque para nosotros es súper valioso, evidentemente, contenido histórico, todo lo que significa eso, pero ¿en cuánto estaba? Bueno, en lo que pudimos ver en la página web de la casa de subastas, estaba ofertándose a $18.500. ¿Cuánto? $18.500. Dólares, ajá. Y para entender un poquito también, director, Silvio Cueva te saluda. Estamos exhibiendo la imagen de este manuscrito, estamos hablando de un documento de qué época y cuál es el contenido, son varias páginas, es una sola página. ¿Qué más sabemos de este acervo que, bueno, cuántos siglos realmente estuvo fuera de nuestro país? Sí, bueno, el documento consta de 13 fojas, es un acta de cabildo del siglo XVI, específicamente final del siglo XVI, 1598. Y el contenido del documento, que para nosotros es muy interesante, es un contenido, o sea, trata el documento sobre temas de encomiendas, o sea, la apropiación de la fuerza de trabajo indígena y también algunos relatos sobre maltratos realizados por los conquistadores contra los indígenas y cuáles eran las consecuencias, por ejemplo, la alta mortandad de indígenas que se sucedía debido a estos maltratos, ¿verdad? Entonces, eso básicamente contiene este expediente. Ahora, ¿qué sabemos del grado de conservación de este documento? Por lo que vimos en las imágenes y las que están viendo también ustedes, el documento está, digamos, en muy buen estado de conservación y nosotros todavía no recibimos el documento, eso todavía sigue en la sede del consulado y una vez que recibamos, bueno, vamos a proceder a realizar algunos trabajos de conservación preventiva, a evaluar la situación, ¿verdad? Porque tengan en cuenta que tenemos imágenes nada más. Tenemos que revisar todo el contenido, si están... Consideramos nosotros que para la venta, si esta casa estaba pretendiendo vender este documento al precio que decía, el documento tenía que estar en buen estado, ¿verdad? Y nosotros vemos así, como podemos ver en las imágenes, que no son muy sorprende, buenas, está en muy buen estado, ¿verdad? Sí, porque estamos hablando, para dimensionar un poquito, de un documento elaborado hace 500 años. Sí, prácticamente el final del siglo XVI, muchísimo tiempo. Impresionante. ¿Y cuándo tendríamos ya acá en el Archivo Nacional de vuelta? Bueno, eso estamos aguardando establecer cuáles van a ser los procedimientos de traslado y devolución, que eso está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que está gestionando eso, ¿verdad? Porque también tiene que hacer toda una gestión en los Estados Unidos para trasladar un documento, ¿verdad?, que es patrimonio documental histórico. Y una vez que tengamos todo ese protocolo, bueno, vamos a estar aguardando ese documento. Para volver a recalcar, entonces fue vía judicial, claro. No es que tuvo que pagar algo el Estado paraguayo, denunció esta situación y a partir de ahí entonces, digamos, se fue al ámbito de la justicia. Claro, nosotros, el Estado paraguayo no gastó, digamos, no compró el documento. Y también se hizo la denuncia correspondiente, se puso en marcha el protocolo establecido por la Comisión de Protección de Tráfico Ilícito, que está vigente, que está instalado ahí en Paraguay, en donde están participando distintas instituciones del Estado, el Ministerio Público, Interpol, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Y se puso en marcha todos los protocolos y finalmente pudimos recuperar el documento. Director, ¿y qué planes tienen para este documento cuando esté acá? Bueno, lo van a guardar, se va a exhibir por momentos, ¿qué están planificando? Bueno, primero que nada es revisar el estado de conservación, tratar de estabilizar el documento. Tengan en cuenta que hoy nosotros no sabemos cómo está instalado ni cómo estuvo instalado. Sí tenemos una idea de que, así como podemos ver a simple vista en las imágenes, está bien conservado. Lo primero es revisar su estado de conservación, estabilizarlo, y tenemos pensado hacer una exposición del documento, digamos, dentro de otros, porque en realidad en el archivo tenemos muchísima documentación relacionada al tema de la encomienda, relacionada al tema del trabajo indígena. O sea, para mí este documento, y como historiador, me parece un documento muy interesante, porque rompe con ciertos mitos que tenemos, que aprendimos en la escuela, en el colegio, de que la conquista de América y específicamente el periodo de conquista en Paraguay, de la colonización en Paraguay, fue
un proceso, digamos, hasta medio idílico, romántico, ¿verdad? Entre la unión hispano-guaraní, solemos decir. Sí, nos vendían esa novela. Ese espejito. Claro, es cierto, surge el mestizaje en este periodo, pero también hay una historia que contar, que es la historia de los indígenas, cómo se produce el sometimiento. Esa aculturación, claro, ese sometimiento. Justamente cuando ahora estamos por llegar a la conmemoración de la independencia, siempre nosotros en historia trabajamos un poco ese concepto de cambio y continuidad. Sí, que cambió para el indígena, por ejemplo, con la independencia. Hay que tener en cuenta que la apropiación de la mano de obra de ellos era algo fundamental tanto en la época colonial como en la época independiente. Totalmente. Qué lindo sería tener esto ya para esta quincena de mayo, ¿verdad? Se me ocurre. Ahora, ¿qué otros tantos documentos, patrimonios, acervos tenemos todavía afuera? ¿Hay algún, y si hay posibilidad también de recuperación? Pregunto. Bueno, esa es la pregunta que siempre nos hacen, ¿verdad? Del tema, principalmente por el hecho de que el archivo, como todos saben, hay documentación que fue sustraída del archivo en tiempo de la guerra por parte del Brasil, en el momento de la guerra, ¿verdad? Ahí hay que aclarar que el archivo va a sufrir digamos que una especie de saqueo entre 1870 y 1910, ¿verdad? Hay un saqueo constante y no podemos nosotros determinar a ciencia cierta, debido a la pérdida del orden original, qué cantidad de documentos fueron sustraídos, ¿verdad? Sí tenemos el dato de que la documentación sustraída por Brasil fue devuelto, claro, en 1982, y tenemos ese único dato. Pero si ustedes me preguntan, tenemos un inventario de documentación faltante, es imposible porque se pierde todo el inventario y el orden original de los archivos en el periodo de posguerra. Director, empezó diciendo que se trató, el aviso por lo menos, de que se iba a subastar, fue un correo electrónico. Yo tenía entendido que fue un dato anónimo, o sea, no que una llamada, ¿verdad? Pero fue alguien anónimo. ¿Esa persona está identificada entonces? Bueno, en el correo electrónico no aparece el nombre de la persona, es un correo electrónico que se genera para ese fin, digamos. Una suerte de alerta. Sí, una alerta que el correo electrónico no es, por ejemplo, el nombre de una persona o algo, sino que es... Entonces un aviso anónimo, el que alertó. Exactamente, un aviso anónimo que nos alerta, que nos dice que hay una documentación que podría pertenecer al acervo del Archivo Nacional y entonces nosotros empezamos a verificar todos los datos. Qué interesante y anecdótico más que nada. Muchísimas gracias, director, por este tiempo y contarnos también estos detalles. No, gracias a ustedes por el espacio y a las órdenes. Gracias, director del Archivo Nacional de Asunción, Vicente Arrúa. Estamos hablando de este documento del siglo XVI. 1598, sí, señor, de Hernandarias. Él fue el primer criollo nacido en América, lo que quiere decir, en alcanzar la posición de gobernador. ¿Él realmente? Él era Hernando Arias de Saavedra. 8:02 y ya recibimos a nuestra compañera Jennifer Villamayor, que está con toda la información del ámbito policial. A ver qué hay de novedades. Jenny, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Jamie? ¿Cómo te va? El saludo también para todos los televidentes. Jamie, fíjate en estas imágenes del circuito cerrado de un hecho aparentemente de hurto que ocurría en el barrio Recoleta de la ciudad de Asunción. Vemos en imágenes a varias personas a bordo de un motocarro llegar, estacionarse al costado de la ruta. Uno de ellos desciende, se acerca hasta una maleta que se encontraba frente a una vivienda, frente a lo que sería un centro odontológico. Él mismo sube la maleta hasta el motocarro, pero aparentemente esa maleta tenía varios materiales odontológicos que tienen un considerable valor económico. Precisamente ya para más detalles nos encontramos en la sede de investigaciones Asunción, porque el oficial interveniente nos va a estar comentando acerca de qué exactamente fue lo que ocurrió, qué fue lo que se denunció, porque tenemos 2 personas detenidas. Oficial, buenos días. Muy buenos días para usted y para toda su teleaudiencia. Y efectivamente, el 11 de abril de este año se producía el hecho del hurto de una maleta
Es una maleta tipo viaje para viaje de color negro, en cuyo interior se encontraban unos equipos de odontología. Dicha maleta con los equipos de odontología tendrían una suma aproximada de 35 millones de guaraníes. Bueno, a raíz de la denuncia, personal de investigaciones intervino el caso. Procedimos a un recabamiento de datos, logrando ubicar una zona aproximada en donde circulaban personas con dicha maleta. Bueno, a raíz de una información que obtuvimos el día de ayer a las 22 horas, estas personas tenían la intención de trasladar dicho objeto hurtado del lugar de una casa a otra, de una propiedad a otra propiedad. ¿Iban a vender? Tenían la intención de vender. Bueno, entonces en la vía pública procedimos a montar vigilancia, donde visualizamos a dos sujetos a bordo de una motocicleta que estaban llevando una maleta con las similares características. Por lo que procedimos a la inmediata identificación de los mismos y al objeto en sí, que daba con las descripciones de la víctima. Oficial, esto ocurre en plena medianoche, según las imágenes del circuito cerrado, a las 12 de la noche. ¿Qué fue lo que pasó con esa maleta? ¿Ellos lograron sacar eso del centro odontológico? ¿La víctima se olvidó de sus pertenencias? ¿Qué fue lo que pasó? La víctima manifiesta que estaba descargando sus elementos en el interior de su oficina. Y justamente esa maleta fue que se habría olvidado frente a su oficina, pero en el predio del mismo. Bueno, y en horas de la noche madrugada fue que esta persona, tres sujetos a bordo de un motocarro, circulaban frente al lugar, visualizaron la maleta y procedieron a sacar del lugar. Se ve inclusive que el mismo revisa qué es lo que hay adentro. Así mismo, así mismo. ¿Un valor de 35 millones? Un valor aproximado de 35 millones de guaraníes según la víctima. ¿Los detenidos qué manifestaron? Bueno, los detenidos manifestaron que dicha maleta habría sido entregado por el hermano de la detenida. Tenemos un detenido masculino y una detenida femenina. Bueno, la detenida femenina manifiesta que su hermano le habría entregado esa maleta para que pueda sacar de la casa. ¿Otras evidencias que también fueron? Esta causa en sí, esta investigación está todavía en curso. Recién tenemos estos dos detenidos, pero nuestro objetivo son estos tres muchachos que se les visualiza en el circuito cerrado. ¿La víctima conoce a esta persona? No le conoce. Ayer justamente le convocamos a la víctima para que pueda ver si es que son sus objetos y reconoció plenamente el objeto hurtado. ¿Cuentan con antecedentes? Los detenidos no cuentan con antecedentes, no. Afortunadamente los materiales fueron recuperados antes de que fueran... Así mismo, todos los materiales fueron recuperados, ya forman parte de la evidencia del hecho. Y justamente hoy en hora de la mañana va a ser todo remitido al Ministerio Público. Bueno, hablamos, oficial, de que la víctima se olvida de sus pertenencias, pero esto de igual manera es considerado como un hecho punible. Así mismo, el hecho de que una persona se olvide o no de sus objetos, este hecho ya califica ya como un hecho de hurto. Pero siguen las averiguaciones porque vemos más personas inclusive a bordo de ese motocarro. Sí, en base a eso es que esta investigación está todavía activa. Nosotros, a raíz de estos detenidos, estamos recabando más datos con relación a esos tres sujetos que se les visualiza en el video. Ahí están los detalles del oficial interviniente Luis Irrazábal acerca de este hecho que ocurría el 11 de abril, nos mencionaba el oficial, en el barrio Recoleta. Si bien la víctima se olvidó de sus pertenencias, ella llegaba cansada a su vivienda en altas horas de la noche en su centro odontológico. Es por eso que ella se olvida de la maleta que estaba repleto de insumos odontológicos por un valor de 35 millones de guaraníes. Si bien estas personas, estos carriteros, por así decirlo, descienden y ven la maleta y así lo suben como generalmente suelen hacer con otras cosas, también, Silvio, televidentes, igual está calificado como un hecho punible de hurto agravado, nos menciona el oficial. Afortunadamente estos insumos fueron recuperados porque ya aparentemente ellos tenían la intención de venderlos. Tenemos dos personas detenidas, mencionamos los nombres: Ignacia Gauto, quien es la mujer, y Gustavo Rodríguez Pereira. Las averiguaciones prosiguen porque aparentemente también habrían más personas involucradas. Correcto, completo el reporte, Jenny, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Imágenes impactantes realmente de un episodio grave
intercambio de disparos en plena zona céntrica, te digo, ahí en la otra esquina hay una universidad privada, Avenida Defensores del Chaco, te doy más datos, a 3 cuadras de la Catedral de San Lorenzo, una zona que se volvió gastronómica ya de Chupé, hay karaoke, hay bares ahí ahí ya ven, las mesas sobre la acera, y cada tanto suelen darse incidentes, pero esto es lo más grave que yo he visto. Pero don Silvio, yo no, también. Sí. Hace rato no veía a alguien que se bajara, empezar a disparar, mientras el otro también le dispara al mismo tiempo. Sí. Y la gente por ahí dando vueltas, caminando. Era bien entrada la noche, tengo entendido. Sí, a la madrugada de hoy. A la madrugada, hay tanta gente ahí alrededor. Mira sí. vos. No, y claro, si estaban pasando, compartiendo, tomando, consumiendo alimentos. Y era en un bar, sí. Sí, ahí se baila, hay karaoke, te digo, ahí sí. De todo un poco, en todas las esquinas. Hay 3 locales bien grandes allí. Terrible, esto ocurría a las 2 de la madrugada de hoy, señora, señor. El lugar se llama Puerto Shop Karaoke y, como te dije, Avenida Defensores del Chaco, la más importante avenida del centro de San Lorenzo. Ahí a 3 cuadras está la comisaría primera. Víctimas de lesión, César Jonathan Denis Díaz, 32 años, domiciliado en el barrio Santa Rita de Capiatá. Sufrió lesiones en los miembros inferiores y fue auxiliado hasta el hospital de trauma. El otro, Saturnino Eduardo Jara Acosta, 48 años, creo que él es, personal de seguridad del local. Recibió lesiones y fue trasladado hasta el Ingavi. Él no tenía nada que ver con el incidente, el guardia, pero recibió heridas también, al igual que María Anselma Paredes de Mendieta, de 52 años. Pero más vale. También ella es trabajadora, creo que de ese local. Y los supuestos autores que estaban a bordo de ese vehículo llegaron y huyeron de esa manera a bordo de este automóvil Toyota modelo New Beats color gris sin chapa. Descendieron 2 personas de género masculino, de sexo masculino, arma de fuego en mano, realizando ya disparos hacia la humanidad de César Jonathan Denis Díaz, quien se encontraba en la parte externa del local, en la acera. También desenfunda su arma. Sí, sí. Y realiza disparos contra los... Estaban armados ambos, o sea, sí, tanto el que vino efectivamente a atacar ya con un arma y el otro también que le responde con un arma. O sea, hay se gente defendió. Hay gente armada pero nomás, digo luego nomás, haciendo ¿cuántos disparos allí? Y eso puede parece que uno acusó muerte, por lo menos 7 disparos. Y el de campera roja se va herido, evidentemente. Porque también, a no ser que ninguno de esos disparos le haya dado, no creo. Del que se defiende con armas también, ¿verdad? Los heridos asistidos son el primero en ser atacado, en este caso César Jonathan Denis Díaz, el que también responde con disparos de arma de fuego, el guardia Saturnino Eduardo Jara Acosta y también la señora María Anselma Paredes, que estaba en la parte interna del local y recibió impactos de bala, sí. Perdón, ¿y el de campera roja no sabemos aún todavía? El que viene a atacar. Atendé la cantidad de indicios levantados. 15 vainas servidas. O sea, estamos hablando de pistolas. Balacera. Pistolas 9 milímetros. No, es revólver. Porque la vainilla del cartucho del revólver queda en el tambor. Ajá. 15 vainas servidas. 3 balas encamisadas y deformadas también. Y bueno, la intervención que se dio después del episodio, a raíz de tantos incidentes que ya hubo allí, la policía venía realizando patrullaje preventivo, presencia de repente de la patrullera por unas horas, porque hay horas bastante críticas, entre la medianoche y la madrugada. Y lo estamos viendo, lo estamos considerando. Esta madrugada a las 2 de la madrugada. 2 de la mañana estaban ahí. Ayer mismo, la gente cuerpo al piso, el otro corre por otro lado. Mira esta chica, por favor, que con el taco y todo le mete una corrida de aquellas. Pero más vale. Por su vida, ¿no? Corrió realmente por su vida. Impresionante entonces. Y ahora, obviamente, el motivo, o sea, el móvil, como le dicen. Se habla de guerra de territorios por tráfico. Sí, lamentablemente. Bueno, ya pasó la Semana Santa, pero continuamos enterándonos de algunos episodios, algunos sucesos, hechos de hurtos, de robos. Esto que les voy a comentar, el accionar de este solitario delincuente captado por cámaras
de circuito cerrado. La ciudad, tranquila, lógicamente, pero mucha gente había ido al interior. Ingresó a esta playa de venta de vehículos. Ahí se lo ve. Y concretó un audaz robo, dice el reporte. Esto ocurrió precisamente en esta playa de venta de vehículos. Habló el propietario afectado por este hecho. Fíjense la manera en que ingresó al sitio. A las 2:30 me retiré y el sujeto ingresó a las 3:30 de la tarde por el costado, dirigiéndose hacia la playa adentro, por el mismo costado, ingresando a la parte trasera, como hay un espacio libre, sin que de repente se escuche o la posibilidad que alguien le vea. Ingresó por la parte de atrás y ahí abrió un boquete, y por el boquete mismo ingresó usando muebles para poder trepar y sacar todo lo que encuentra de valor de las oficinas. ¿Qué se llevaron? Se llevó un televisor, se llevó aspiradora, se llevó hidrolavadora, documentos varios, agendas donde yo tengo mis apuntes de todos los vehículos, de mis clientes, número de teléfono. Así también lo que no estoy pudiendo conseguir o encontrar hasta hoy día es la chequera que tenía ahí dentro de esos documentos, que por cierto no me percaté que había dejado ahí, y también se llevó. Y entre otras cosas de valor y objetos. Los vehículos que están acá no fueron dañados, nada por... Creo que la misión del individuo era justamente entrar y buscar algo de valor adentro de la playa. No así, los vehículos no sufrieron ningún daño, no. Pero por cierto, siempre por precavido también solemos sacar parte de lo que sabemos también que hoy día son las cosas que más se roban, que son los accesorios. Siempre eso también prevemos un poco, ¿verdad? Pero esto se pasó de medida, por lo que ingresó por la parte de atrás, rompiendo parte de la pared. ¿Dinero en efectivo no tenías dentro de la oficina? Había dinero, pero de bajas nominaciones, no así cantidad, pero son poquitos que así devueltos, que a veces se tiran en la caja, pero no, en efectivo no es tanto, no hay cantidad. Bueno, y va a llegar la ayuda para el Chaco, don Silvio. Y más vale. Sí, claro. Después de tanto que se estuvo esperando, ¿verdad? Ayer la Cámara de Senadores, señoras y señores, aprobó entonces esta declaración de emergencia para los 3 departamentos del Chaco paraguayo. Estamos hablando de Alto Paraguay, Presidente Hayes y Boquerón. Se habla de un aumento del presupuesto de 5.000 millones de guaraníes para las gobernaciones. Entonces 5.000 millones cada una. Ah, ahí está. Sí, o sea, claro, te parecía poco para los 3, ¿verdad? Sí, 15.000 millones entonces. Sí, 15.000 millones en total. Bueno. Teniendo en cuenta todo lo que está dejando las inundaciones. ¿Y qué más? ¿Quién va a administrar la plata? ¿Quién va a administrar? Las gobernaciones, porque es para aumentar el presupuesto de las gobernaciones. ¿Será? Porque yo escuché que iba a quedar a cargo de la Secretaría de Emergencia Nacional. Es una cuestión a precisar nada más, pero lo importante es que al parecer en la Cámara de Diputados se modificó el proyecto, que quedó de esta forma, ¿verdad? De los 15.000 millones de la Secretaría de Emergencia Nacional. Se había modificado. Entonces el senador Orlando Penner dijo que el exgobernador le duele el hecho de que el presupuesto se centralice en una institución de la capital que se encuentra lejos en la zona afectada. Entonces, finalmente. Bueno, 8:30 de la mañana, Natanael Cáceres con vos. Adelante. Gracias, Silvio, y estamos aquí para acudir a un pedido de ayuda de don Rubén, un hombre de 58 años que vive solo. Ayer trágicamente ocurrió un incendio en su vivienda luego de prender una espiral y terminó perdiendo todo. Estamos con doña Dori, quien es una de sus vecinas que le está brindando también asistencia a doña Dori. Muy triste lo que pasó, porque don Rubén es un hombre que está solo y vemos que perdió absolutamente todo. Sí, buenos días. Él perdió todo
Su ropa, todo lo que tiene, de su cama, todo perdió todo, se quedó nada en su casa y necesitamos la ayuda a un televidente y para ayudar. Algunos vecinos le acercaron ya ropa, inclusive la ropa tiene puesta que le proveyeron los vecinos, sí, porque no pudo rescatar nada. Anoche le trajeron los vecinos y una chica del otro asentamiento le trajo para cama y yo recogí en mi casa. Él durmió en mi casa anoche. Durmió ahí en el pasillo, nomás decía, porque no tiene vergüenza también de incomodarle a ustedes. En la pieza no quiere dormir, ahí en el pasillo nomás quiere dormir. Tiene un hombre que vive solo, tiene hijos, suele trabajar. Él tiene un hijo y tiene una señora, pero él vive solo acá. Él vive solo acá. Él trabaja también, decía que tempranito ya se va a Tempranito se va a juntar plástico y eso. Él le junta así nomás. ¿Qué tenía él acá en su casa? ¿Qué comodidad de repente él tenía? Él tenía tele, cama y su ropa, frazada y eso. Documentos seguro habrá perdido todo también, cédula, cuestiones así. Sí, perdió todo porque no sé, porque él llegó, cuando llegó de un ratito ayer ya se quemó su casa. Decía que había mucho mosquito y que prendían a una espiral. Por eso él puso el espiral. Y por eso se prendió en su sábana y eso y ahí empezó el juego. ¿Los vecinos de qué forma pagaron el fuego? Con la arena. Y después de casi media hora viene el bombero. Con la arena apagaron. Gracias a los vecinos de 8 de diciembre y todos los que vinieron. ¿Vos te asustaste también porque tu casa está acá atrás? Ahí al lado, por un piquito nos salvamos. ¿Este asentamiento cómo se llama? 8 de diciembre. 8 de diciembre. Hasta ahora no vino todavía ninguna autoridad, nadie, alguna asistencia. Ayer vino la policía y eso para hacer, como para empezar el juego y eso, pero hasta allí. Para recabar los datos más. Sí, para eso. ¿Me dijiste el nombre del asentamiento? 8 de diciembre. 8 de diciembre. Está en la avenida de Cuacarandá. Casi Santa Rosa, Armo. Casi Santa Rosa. Ahí está. Gracias, doña Dori. Vamos a hablar brevemente con don Rubén también, Silvio, porque él está muy dolido, ¿verdad? Está todavía medio en shock después de lo que pasó. Don Rubén, mucha fuerza mantenerá de conde daño y tejina y coabe. Daño y te. Ahora más. El alcohol es esta itela ya tío, vamos a mandar ahí espiral. Pues está aquí. Pues está nadie pum. Sana, oye pum la tata. Pues se coso ya dentro. Ella andó, bebé. Ella andó, vamos a no más se coso. Se va a pibete. De la pibete. De catué. Tres cochos algo. Se panto. La vez se fue a capítulo. ¿Dónde cosas? ¿Cuál hay comba? Eres cocurite, heladera, mala, heladera, radio, cocina. Ok, vete, vaya. Va, veo, y de menos ahí, caray. Va, ok. Te haremos un hombre. Ya, ok, para allá, va. Va, se plata, se cuidado, ¿qué pisa? Deco recolector y nada. Recolector, Pepe Landén va a apoyar, por de platita, mira. Al día. Todo el día, puedo a cargo. Todo el día. Fuerza, don ya están de la ayuda y nada. No le va a agradecer a la gente. Gracias. Bueno, ahí está el breve relato también de don Rubén Silvio, que está todavía muy choqueado, ¿verdad? Porque es un hombre que vive solo, se quemó toda su casa prácticamente y apelamos también a la asistencia del Estado, ¿verdad? No sé si la CEN generalmente suele tener las chapas, maderas, de por ahí si puede proveer. Tiene su casa prácticamente una pieza 4x4 para tener también una noción, ¿verdad? Y dejamos ahí un número de teléfono en el Zócalo para que la gente pueda comunicarse, Silvio, y ayudar, ¿verdad? Es de una vecina que vive enfrente, claro, que fue una de las personas también que le asistió, ¿verdad? Y ella está aquí para guiar, para direccionar, para enviar ubicación y para que la gente pueda llegar hasta este lugar, no sé, con una camita, con colchón, con ropa, alimento no perecedero, una cocinita, algún brasero, cacerola, cualquier cosa, todo va a ir sumando para que don Rubén pueda tener otra vez sus comodidades y bueno, y pueda estar mejor también anímicamente. Totalmente. 0985-914-842 es el número que está allí en el Zócalo para contactar con esta vecina solidaria también que le habilitó su casa para que pueda pasar la noche a don Rubén.
Y qué fuerte escuchar el testimonio de un compatriota que cae así en esta desgracia, además luego ya de vivir solo, de buscar el pan de cada día, porque lo que consigue ese día es lo que él destina para su alimentación, y ahora está en esta situación realmente crítica. Esperamos la participación también de la Secretaría de Emergencia Nacional y de nuestros televidentes solidarios que siempre están respondiendo, Nata. Totalmente. Acá doña Dori me decía, ¿ya le llamó a alguien? Sí, le llamó ya a un señor, ella le va a traer ya la ayuda, y una señora también ya le comunicó con la señora Carmen. Gracias a la señora Carmen, una buena vecina, ella vino y le llamó todos los obreros, que ahí hay una obra nueva, y mediante eso apagamos ayer el fuego. Ya va a haber por lo menos mano de obra. Sí. Ya va a ver. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijo esta persona que llamó? ¿Qué le va a traer alimento y eso ahora? Sí. Gracias. Bueno, y así de a poquito la gente ya se va sumando, Silvio, con alimentos. Hay obreros también acá cerca que van a ayudar, ¿verdad? Así que apelamos también a la CEN de repente que pueda traer algunas chapas, algunos puntales, y bueno, con eso acá ya van a buscar para poder reconstruir el techito y ver también si es que no hay riesgo de derrumbe, porque generalmente cuando hay incendio hay que verificar toda la estructura que no tenga riesgo de derrumbe. Totalmente. Bueno, Nata, estamos seguros que la gente, la ciudadanía, los televidentes van a sumarse y con la colaboración, con la solidaridad con don Rubén. 8:36 de la mañana y ya nos vamos hasta el sur del país. ¿Será que hace más fresquito ahí que acá? Acá sí 19 grados. Santiago Jiménez, contigo, ¿cuáles son las novedades noticiosas? A ver, contanos. Hola Jamie, don Silvio, Maísa Paz, aquí estamos con una jornada bastante fresca verdaderamente en la ciudad de Encarnación, el cielo totalmente encapotado, una mañana gris aquí en la capital departamental, y atención a este caso que vamos a relatarles a continuación. Una mujer habría sido víctima de una supuesta estafa. Oushupeda remesa desde Argentina unos 40 millones de guaraníes aproximadamente. Primeramente fue a un local donde le dijeron no esta cantidad de dinero, no tenían esa suma de dinero como para retirar, y le mandan a otro local. En ese interín es cuando ella recibe el mensaje de que aparentemente ya se había retirado las sumas de dinero en diferentes extracciones. Es lo que está investigando actualmente esta oficina que tenemos aquí, que es la oficina de denuncias o de delitos económicos exactamente, y vamos a saludar al comisario Hugo Rolón, quien tiene también la investigación enfrente, y están avanzando muy importantemente en este caso. Comisario, muy buenos días, quisiéramos saber un poco más sobre este caso. Muy buenos días para usted y para su amable audiencia. Sí, efectivamente, ayer en hora de la tarde recibimos una denuncia de una persona de sexo masculina. Efectivamente, en su denuncia manifestó que se le había enviado dinero en efectivo de la ciudad argentina de parte de su sobrina, en este caso en su manifestación. Ella se presentó acá en Ciudad de Encarnación en un punto western, más o menos para retirar la plata. En ese momento fue atendido por un muchacho, de hecho que le facilitó los códigos, el PIN, ¿verdad? Y al verificar supuestamente este muchacho le manifesté que no tenía esa cantidad de plata para retirar. Bueno, a partir de ahí esa señora se retiró otra vez y se fue en otro lugar aproximadamente media hora, un lugar cercano también. En ese momento fue sorprendido esta señora, ¿verdad? Porque manifestándole que se había retirado ya el dinero en su totalidad de la plata, ¿verdad? Y bueno, en este momento estamos metiendo la denuncia de la señora en la fiscalía. Nosotros por oficio acudimos a estos dos puntos. De hecho, la investigación ya tenemos muy avanzado, tenemos datos muy importantes. Por cuestiones de procedimiento no podemos compartir con ustedes, ¿verdad? Seguramente de aquí a poco vamos a compartir. Ojalá que nosotros podamos llegar a este grupo
estafadores o grupos criminales que están operando en la zona o de cualquier punto del país. Comisario, lo que pasó es lo siguiente, según tenemos entendido. La mujer recibe el no porque no tenían la suma de dinero en ese primer local. Ella se retira y en ese interín es que reciben las notificaciones de que el dinero ya había sido retirado. Sí, efectivamente, por eso le manifesté. Ella llegó en un punto, en primer lugar, a partir de ahí ese muchacho le manifestó que esa plata no tenía disponibilidad. Ella se retiró, se fue en otro local. Al llegar en el otro local consultó y ahí le manifestaron que ese dinero ya fue retirado. Se constató que el dinero fue retirado en otro punto de la ciudad, en el barrio Itapazo precisamente. ¿De qué manera lo habrían retirado en ese lugar al dinero y con qué documentaciones, si es que no fue la señora la titular de la cuenta? Bueno, es importante, como le dije, una investigación muy incipiente. En el otro lugar se presentó una señora presentando una copia de cédula de identidad. Nosotros estamos chequeando todos esos pasos, si es que estamos hablando efectivamente de la misma persona también. Se retiró el dinero a través de cuenta, a través de Giro Tigo y en casi, creo que en 10 extracciones diferentes, operaciones. Y bueno, como le dije, estamos muy avanzados. Nosotros ya tenemos el extracto original de Argentina que había enviado, ya tenemos el dato de la persona quien envió y seguramente el transcurso de la mañana tenemos que reunir con la gente del Ministerio Público, hacer los pasos correspondientes, la investigación correspondiente, identificar a esta persona y eso es lo que puedo compartir con usted ahora. Comisario, pero lo que se requiere para el retiro es el PIN, un documento que esté a nombre de la titular también. Eso es lo que se habría presentado entonces en el local de Itapazo para retirar los dineros, o sea, la suma en este caso. Y bueno, de hecho que le dije, se fue una señora y presentó una copia de cédula de identidad que... nosotros presumimos que es la misma persona, ¿verdad? O de repente gente criminales o estafadores seguramente tenía también los PIN y a raíz de eso retiraron, ¿verdad? El efectivo, ¿verdad? De hecho que vamos a llegar a esta gente. Hoy día la tecnología ayuda mucho, queda rastro, cuestión de investigar, librar oficio y vamos a llegar a esta gente. Por ahora no descartan ninguna hipótesis, comisario, incluso del origen de los fondos. Se está investigando todo para tener el panorama completo. Y como le dije, una investigación muy incipiente, de hecho que es cierto tenemos hipótesis, pero nosotros tenemos que tener elementos suficientes, ¿verdad? Porque podemos manifestar o decir qué tipo de hecho punible estamos hablando o tenemos enfrente. Comisario, ¿no se descarta también alguna implicancia del primer cajero, digamos? Porque la hipótesis primaria fue de que se podría haber tomado sus datos de ese primer local donde fue ella con la intención de retirar. Por eso le digo, podría ser también uno de los hipótesis, porque ella presentó al cajero, en este caso, el PIN correspondiente de la gente que le ha enviado de Argentina, y podría ser también. Por eso tenemos varias hipótesis y tenemos que tener elementos para que pueda manifestar o demostrar, en este caso, nosotros. Correcto. Bueno, palabras del comisario principal Hugo Rolón, compañeros. Un caso muy complejo porque son más de 40 millones de guaraníes los que se habrían retirado en extracciones o por lo menos envíos tanto en billeteras de las diferentes telefonías, directamente en bancas web. En total fueron 10 transacciones en las cuales se repartieron las sumas de 40 millones de guaraníes y nace también la hipótesis de que podría haber implicancia de un funcionario del primer local en la cual fue la mujer, porque allí fue donde ella primeramente brindó los códigos, el PIN, y después cuando la envían a otro local es cuando ya ella recibe la notificación de que la suma de dinero ya había sido sustraída o retirada más bien de esa cuenta que ella tenía, compañeros. Correcto, vamos a estar ampliando este caso grave realmente. Gracias, Santiago. Hasta luego. A las 9 con mucha información en esta mañana. Esto que pasó desde el sur del país que nos reportaron esta estafa, están a la orden del día, pero es una situación bastante, no sé, con nebulosa se podría decir, implicado el cajero, porque realmente si es el cajero, no va a tener miedo de ir a retirar la plata en todo momento, o de no tenés que darle el PIN a nadie. Y le sacaron la plata. Ella recibió una remesa y después en 10 transacciones se diluyó toda su remesa.
Es así. Hablando del tiempo, también se actualizó el aviso meteorológico. Esto se va ampliando en otras zonas del territorio nacional. Vamos a estar ahí rápidamente con los detalles. Dice, bueno, persisten los núcleos de tormentas en el centro y norte de Concepción, centro y norte también de Amambay y el este del Alto Paraguay. Se esperan, como en todas las ocasiones, lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos también y ocasional caída de granizo. Ese es el mapa del sistema de tormentas que afecta a nuestro territorio. Y ya recibimos a la compañera hoy prácticamente en su rol de jefa de sobrecargo. Ay, no. Hola, Amalia, el azul Francia. Sí. Están listos para el vuelo, así, Sí. ¿verdad? ¿Verdad? En modo azafata, mira. Excelente. ¿Les gusta? Espectacular. Lindo, El color te queda divino. No, Sí. me encanta a mí el azul. Bueno, estoy en modo azafata, así que bienvenidos a la línea de C9 a las 9. Ay, a ver, Sí. volamos con La seguridad, aerolínea C9 a las 9, ya en minutitos vamos a estar hablando de varios temas y esta lluvia que estira como para quedarse en la casa, Yo dije prendidísimo eso nomás, la cuando sonó a las 4, programación. mi alarma. ¿Verdad? Estira, pero no. Parece que ese edredón te abrazaba al doble hoy, ¿verdad? Así es. Bueno, hoy, Amalia, hablamos del caso triste de un compatriota que vive él solo. Sí. Se dedica a recoger latitas, plástico y de eso obtener algo de plata para su alimentación. Don Rubén. Don Rubén vive en Luque, sobre una ruta asfaltada, incluso está su precaria casa que se quemó por completo. Una piecita. Sí, terrible. Y quedó sin nada. Y estamos seguros que los televidentes van a colaborar con él. Llamamos, por supuesto, especialmente a la comunidad de Luque para que le acerque algunas cositas ya primarias, por lo menos, para poder salvar estas primeras horas. Y mientras hacíamos la entrevista ya sobre el tema, ¿verdad? El contacto en móviles, ya empezaba a llamar la gente para Qué que vean bueno. nomás. Qué bueno. Cómo Como responde también. caracteriza a los televidentes de C9. Muchísimas gracias. Exactamente, y tremendo este caso también del adolescente indígena en el Chaco paraguayo. Vamos a estar ampliando también esa noticia. Totalmente, sí. Un hecho sumamente grave. La declaración de emergencia también para los 3 departamentos del Chaco. Anuncian unos 15.000 millones de guaraníes. Ojalá que eso se canalice y que llegue realmente a la gente que necesita de esta asistencia. Exactamente. Y por último, hablamos hoy del famoso manuscrito de Hernandarias, que sí. fue recuperado. Todos los detalles también ya les vamos a estar ampliando en los distintos